Toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi. Hola. Hola. Buenos días. No quería despertarte. Suelo madrugar. ¿Te marchas? Sí, bueno, no está bien que nos vean salir juntos. ¿Te ibas sin despedirte? No. Por supuesto que no, solo quería vestirme. ¿Seguro? Sí, no me gusta estar desnudo. Quiero decir que no me gusta estar desnudo delante de los demás. Ah, sueles desnudarte delante de los demás. Sí, en las duchas después de los partidos de fútbol. Te estás riendo de mí. Para nada. Tienes un cuerpo bonito. No sé yo. Quiero decir que no me gustan los cuerpos perfectos que salen en las revistas y las películas americanas. Ya, tú, sin embargo, sí que tienes un cuerpo perfecto. Perfecto como los de la revista. Playboy. ¿Playboy? Sí, Playboy, sí, un poco eso. Playboy. Escucha, Sara, no estoy acostumbrado a esto, no quiero que pienses mal de mí, ¿eh? Nunca me he acostado con ninguna mujer. Pero estás casado. Sí, no. Quiero decir que nunca me he acostado con ninguna mujer que no sea mi mujer. Vaya. ¿Tú sí has tenido otros? No, desde que me casé con Miguel, pero antes sí, por supuesto. Ah, por supuesto. ¿Tú no? Sí. Bueno, María y yo empezamos muy pronto a ser novios, pero antes. No, la verdad es que no. Dices, por supuesto, como si fuera una asignatura obligatoria. Nada debe hacerse por obligación. ¿Te parecí muy inexperto? Un poco sí, la verdad. Los nervios y esas cosas. Al menos la primera vez. Ya, porque la segunda estuvo mucho mejor, ¿no? Un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, aunque no tenga mucha experiencia, he practicado lo mío, no soy un mojigato. Perdona, Sara, pero es que me resulta incómodo hablar de sexo contigo, bueno, de sexo en general, por la educación, supongo.
Mira, Sara, eres la segunda mujer con la que me acuesto. ¿En serio? Bueno, me he manoseado con alguna, pero nunca he amanecido con ninguna, solo con el María y contigo. Vaya, no tienes mucho con quien comparar. No, no mucho. Y podría decirte otra cosa, ¿eh? O inventarme una estupenda vida extramarital, pero no tiene mucho sentido que nos limitamos, ¿eh? Anoche sí, pero hoy sería absurdo. ¿Anoche mentiste? Sí, en pequeñas cosas. Supongo que tú también. Escucha, Sara. Clara. Perdona. Me llamo Clara. No te llamas Clara. Yo te he estado llamando Sara todo el tiempo. Lo sé. Anoche cuando te dije que me llamaba Clara, me dijiste que te encantaba Sara, que era un nombre muy bíblico. No sé, supongo que Sara te recordaba a Clara o no sabías muy bien de qué hablar. Pero no te llamas Sara. ¿No? Clara. Además, Clara, Sara, ¿qué más da? Has dicho que anoche mentiste. Sí, un poco, pero es normal, ¿no? Yo no suelo mentir. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Al menos no, en la vida real. Pero es que no nos conocemos de nada y... ¿Y qué? ¿Te das cuenta de que anoche éramos prácticamente las únicas dos personas que había en el restaurante del hotel? Tú habías venido más veces a este hotel. No, era mi primera vez por lo del curso de enfermería. Sí, bueno, yo por la feria del libro sí que vengo mucho y tenemos un pequeño grupo de editores y nos pasamos los libros, los comparamos. Oye, no me cambies de y hacemos tema. Una especie de... ¿En qué mentiste? ¿En pocas cosas? ¿En qué? Bueno, no sé, anoche tú parecías muy sincera, muy segura, hablando de política. Y yo he de reconocer que nunca he estado demasiado implicado, ¿sabes? No estoy acostumbrado a que la gente hable de política. Mi padre siempre decía, si quieres evitar conflictos, mejor no hables de política. Típico. ¿Y lo de la imprenta que me contaste? Bueno, no fue exactamente como te lo conté. Yo tengo un amigo, ¿eh? Y él sí se ha significado, ¿eh? Un poco como tú, muy de las izquierdas comunistas. Y yo tenía la imprenta y le hice algún favor, pero era cosa suya. Yo simplemente le dejaba las llaves, pero no era yo el que imprimía y publicaba los pasillos, como te conté ayer. Yo solo... Pero le diste las llaves, ¿no? Sí, ¿Te arriesgaste? y le acompañé alguna vez, ¿eh? No creas, para explicarle cómo funcionaban las máquinas, sí. Y si lo hubieran detenido, probablemente sí que me habría metido en algún lío. Pero no lo hice por convicciones políticas, lo hice pues simplemente porque me lo pidió. Me cuesta decir que no a las personas que quiero. Eso te dignifica. A mí me puedes engañar, ¿eh? Y no una, sino varias veces. El María dice que soy idiota, pero bueno, yo prefiero confiar en las personas que mostrarme desconfiado. Es un defecto, lo sé, pero es como lo de mentir, Solo miento cuando me siento inseguro o cuando quiero agradar. Mi navicular. ¿Perdona? Mi navicular, un colgante, lo llevaba en el cuello. No lo recuerdo. ¿Qué es un navicular? Un hueso del pie. Un sobresaliente del pie, un juanete. Fue el primer diagnóstico de Miguel y cuando me lo quitó me lo regaló. ¿Tienes un colgante con un juanete de tu pie que te regaló tu mamá? Sí. Tiene que estar por aquí. Un juanete. Colgante con un Tiene juanete. que estar por aquí. Pero un juanete es un cualquier... Aquí no está. ¿Has mirado entre las sábanas? Pues eso estoy haciendo. Mira ahí en el cajón. Bueno, no es técnicamente un cajón, eso es un armario. Bueno, mira ahí. Míralo. No. Pues No hay nada. mira debajo de la cama. Ahí, abajo, sí. Vale, pero no me empujes, que no puedo. ¿Dentro? Sí, aquí hay algo. Dámelo. Es esto. Ay, gracias a Dios. Es como una luna. No es una luna, es un navicular. ¿Sabes? Incluso las cosas que son raras para otros, para mí son importantes. Este colgante me recuerda cuando conocí a Miguel. Yo tenía molestias en el pie, él me operó, me lo quitó y fue su primer regalo. Este colgante va asociado a un recuerdo y perderlo... Bueno, tranquila, ya lo tienes. ¿Eh? Yo soy un desastre, siempre lo pierdo todo. Debes pensar que soy una loca. Para nada. Llevar un hueso del pie colgado del cuello me parece muy salvaje, muy tribal. Es un molde. Me tranquiliza. Bueno,
Al menos me alegra saber que algo te pone nerviosa. Es que me sentía mal siendo el único que se había despertado histérico. Suelo ser bastante tranquila, es un mecanismo de defensa, herencia paterna. Cuanto más nerviosas se ponen las personas a mi alrededor, más tranquilidad aparento. Pero eso no significa que no esté nerviosa. Claro. Esta mañana me he levantado y he gritado en el baño. ¿Has gritado? ¿No te oí? Grité hacia adentro, para no despertarte. Mira. Para mí esta también ha sido mi primera vez y anoche disfruté mucho y lo pasé muy bien, es verdad, pero ahora por la mañana pienso en Miguel y... no sé. ¿Cómo es tu marido? ¿Por qué quieres saberlo? Curiosidad. Miguel es un hombre grande, mide 1,85 m. Es alto. Médico, atractivo, Es guapo. seguro de sí mismo, deportista, guapo, muy guapo, inteligente, le gusta mucho su trabajo y es un buen padre. Es un buen padre. ¿Le conociste en la carrera? No, yo estudié enfermería. Mi padre es médico, él era uno de sus mejores alumnos y un día lo trajo a casa. ¿Y por qué no estudiaste medicina? Mi padre trató de convencerme, pero a mí siempre me interesó más la enfermería, estar cerca de los pacientes. Hoy en día los médicos son un poco secos. Miguel es seco. Miguel es un buen médico, pero no le gusta tratar con los pacientes, cosa que yo no comparto. Es traumatólogo. ¿Y tu padre? Mi padre combina las clases de la facultad con lo que más le gusta hacer. Médico de pueblo, conoce a todo el mundo. Yo creo que soy enfermera porque ser enfermera hoy en día es lo que más se parece a lo que he visto hacer a mi padre. De adolescente me encantaba acompañarlo a visitar a los enfermos a sus casas. Cuéntame una. ¿Una qué? Una de esas visitas. Un día mi padre me pidió que lo acompañara a visitar a una niña. Mi padre no solía dejarme que lo acompañara a visitar pacientes graves, pero no sé por qué ese día yo le insistí. Durante el camino, muy serio, me decía que había que estar callada. Cuando entré en la habitación, la niña estaba muy grave en la cama, no debía de tener más de 12 años. Parecía embobada, mirando a mi padre. Mi padre siempre ha sido un hombre muy apuesto. Él la auscultaba y le hacía bromas. Y la niña le pregunta: «Don Paco, me estoy muriendo, ¿verdad?». Y mi padre, con una sonrisa de oreja a oreja, le contesta: «¿A santo de qué te vas a morir? Mira lo que te digo, este verano, en las fiestas del pueblo, te voy a sacar a bailar». «¿De verdad?», le dice la niña con un brillo en los ojos. «Un twist, que yo soy muy moderno». Si la hubieras visto por unos segundos, parecía que no le dolía nada. Después mi padre salió de la habitación para hablar con los padres de la niña y yo me quedé a solas con ella y la niña, muy contenta, decía: «Este verano bailaré con Don Paco». Después, de camino a casa, le explicaba a mi padre lo contenta que se había puesto aquella niña. Y de pronto se paró en medio de la acera y se puso a llorar, como un niño, sin consuelo. Yo creo que ese día decidí que quería ser como mi padre. Me resulta imposible dejar de mirarte. ¿Tú le tienes un aire? ¿A quién? A mi padre, ¿eh? Físicamente no nos parecéis en nada. Mi padre es muy alto, muy guapo, es muy guapo. Ya van dos. Ese es tu plan, ¿no? Destrozar mi autoestima. ¿Y en qué me parezco si apenas me conoces? ¿Y qué más da? Yo no soy médico ni guapo. Bueno, pero tienes una imprenta y eres sensible. Muchas gracias. No Algo sé. bueno tenía que tener. Es tu forma de hablar, puedo intuir tu sentido del humor. Ah. Mi padre siempre me hace reír. ¿Y Miguel? Miguel, digamos que hace reír no es su fuerte. Háblame tú de el María. ¿El María? Tu mujer se llama así, ¿no? El María. No, se llama Elena. Pero hace un momento, bueno, Sí, y hace hoy un me has momento, dicho que sí, se llamaba hoy- el María, que hoy- me sí, sonaba un poco también. raro, No, pero... no, se llama Elena. María Elena. No, se llama Elena a secas Elena. Es que apenas nos conocemos de nada, ¿eh? ¿Y si me persigues? ¿Y si averiguas dónde vivo? ¿Y si eres una psicópata? ¿Acaso te lo parezco? Bueno, lo del hueso del pie me inquieta. Oye, ¿me has metido en algo más?
Sí. No tengo un hijo. ¿No? No, tengo dos. Es estúpido, lo sé, pero anoche cuando empezamos a hablar me dijiste que tenías una hija. Entonces yo pensé que si te decía que tenía dos parecería más casado y luego me sentí fatal porque era como si hubiera borrado de un plumazo a Elenita. Elenita. Mi hija Elenita, Albertito y Elenita como sus padres. Ah, ¿y hay más sorpresas o ya está todo? Ya está todo. Porque te llamas Alberto, ¿no? Alberto Pallares Ferrer. Ah, vale. Alberto Pallares Ferrer. Háblame de... A secas. Elena. Pues, no sé, Elena es pequeñita, es morena, con cara de niña. Se le juntan un poquito las cejas, nariz grande, más bien ancha, es enérgica, tiene los ojos pequeños, uno de cada color, es un poquito estrábica y le cuesta pronunciar la R, tanto la doble como la simple, así que para ella soy Alberto, lo que le da un toque exótico y un poquito afrancesado. Es guapa, es guapa, es muy guapa. No sé si tanto como Miguel, pero es guapa. Sí. Tiene genio, es controladora, pero bueno, a mí me gusta que me controle. Quiero decir que soy una persona bastante dúctil y a Elena le gusta discutir por cualquier cosa y yo no tengo un interés especial por ganar pequeñas batallas, así que es ella la que decide siempre cómo se hacen las cosas en casa. Y fíjate que yo pensaba que a mi padre no le gustaría nada o que pensaría que yo era un calzonazos cuando la conoció, pues no se llevaba mucho mejor con ella que conmigo. Mi padre no era un buen hombre. Pero bueno, murió el año pasado, así que una persona menos contra la que luchar. Lo siento. No fue una liberación. Yo creo que mi madre se murió por no aguantarlo y no habría sido una buena influencia para los niños, así que estamos mucho mejor sin él. Suena horrible, ¿verdad? Triste. Pero ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Yo estoy muy contento con mi familia y quiero a mi mujer, quiero a mis hijos y no puedo dejar de pensar en volver a estarme contigo. ¿Qué? Y eso que estoy convencido de que Elena lo sabe. ¿Sabe qué? Lo que ha pasado. Pero no es un poco pronto para saberlo. No, ella tiene algo en la cabeza. ¿Una placa? ¿Una placa? Sí, un primo de mi madre tiene una placa en la cabeza y predice ciclones y tormentas eléctricas. Fascinante. ¿El qué? Todo lo que dices me parece fascinante. Elena tiene algo en la cabeza, como un sexto sentido, sabe cuando le oculto cosas. ¿Se lo vas a contar? No, estás loca. Tengo todo el camino de vuelta a casa para trabajar mi cara de no tengo nada que ocultar. ¿Y cómo es esa cara? Pues la cara que yo le pondría a Elena en caso de que tuviese algo que ocultar. ¿Y cómo es esa cara de no tengo nada que ocultar? No sé, yo abro la puerta de... Hola, Elena. ¿Tú estás bien? Pues la feria del libro ha estado muy bien. Tú llegas allí y yo abro libros y paso páginas y lo importante, tú estás tranquila. Pues dame un abrazo, no te quedes ahí, que si no va a aparecer algo. Ay, Elena, si supieses lo que he hecho. Estás perdido, ¿eh? Me gusta estar contigo. Me gustaría poder detener el tiempo, ¿no? No quiero no verte nunca más. ¿No? ¿Quiero? ¿No? ¿Verte? ¿Nunca? más. ¿Quién puede ser? No tengo ni idea. Espera, escóndete del baño, Johnny. No, espera. ¿Y si es Elena? ¿Y si tiene alguna sorpresa? Ya, pero es... Peor aún. ¿Y si la sospecha? ¿Y si es ella con su sexto sentido y la guardia civil? Es muy capaz. Alberto, es que estás en mi habitación. No puedes abrir tú la puerta de mi habitación. Entonces es Miguel. Un 85, alto, fuerte, dispuesto a darme una paliza o estirparme una auricular. Me hubiera avisado. No se avisa si te quieren dar una paliza. Miguel no es de dar sorpresas. Escóndete que no creo que sea él. Escucha, si son los dos. No, podemos decirles. Podemos decirles que he venido para acompañarte a bajar a desayunar. Alberto. Sí, no pueden demostrar la relación sexual, no hay adulterio. Escóndete. Pero díselo. Alberto, sal.
¿Quién era? Era la chica del servicio de habitaciones. Preguntaba si íbamos a bajar a desayunar. ¿Íbamos? Íbamos. ¿Íbamos? Íbamos, Alberto. Íbamos. Íbamos. La chica lo sabe. Lo sabe. ¿Y qué podemos hacer? Confesar el delito. No. Sí. Ay, Ay, Alberto. ay, el reflujo. Ay, Alberto. Alberto. ¿Qué? Alberto, sí, llama a Elena, Alberto. ¿Elena, no? Sí, ¿Por qué llámala iba y a llamar a cuéntaselo. Elena? No tengo Sí, que por llamar a favor, Elena, ¿no? cuéntaselo y yo se lo contaré a Miguel. No, Llámala a a Miguel no. Alberto, bésame, Alberto. ¿Qué? Bésame, Alberto, como si fuera la primera vez, Alberto. ¡Que no bésame. puedo, Sara! ¡Que no! Es una broma. Una broma. Es la chica del servicio de habitaciones que preguntaba si íbamos a bajar. ¡Íbamos! ¡Y iba a bajar! ¡Mira! ¡Que era una broma! Que casi me da un infarto. Que yo vengo todos los años y que Julián me conoce. ¿Julián? Sí, el dueño del hotel. Ay, Alberto. Ay, Sara. Bueno, yo voy a recoger la habitación que mi tren sale en unas horas. ¿En serio tienes que marcharte ya? Yo también he estado muy a gusto. Es extraño, pero me gusta estar contigo. Es como si te conociera de toda la vida y podría estar hablando contigo mucho más tiempo. Y me encantaría poder hacer eso que tú dices y que el tiempo no existiera. Pero existe. He de volver a mi casa y tú has de volver a la tuya y hemos de recoger la habitación y bajar a desayunar. ¿Desayunar? Sí. Tú sabes que el desayuno es hasta las 11:30 y bueno, Julián quema siempre las tostadas, ¿eh? Alberto, es que se va a hacer muy tarde. Sí, pero es que Julián insiste siempre en encargarse de todo y de verdad que el desayuno es terrible. ¿Qué tiene de malo en alargar un poco, unas horas? Alberto, es que es tarde. Tú tienes hambre. Yo creo que podría aguantar perfectamente hasta mediodía. Una hora. Media. No sigas bajando, que me tienes casi convencida. Una hora. Hora y media. Perdona, ¿podrías dejar el auricular sobre la mesita? Vengo todos los años a Castellón por la Feria del Libro. Me gusta venir y me gusta venir solo. Miguel, lo hemos pasado tan bien los compañeros de las jornadas que hemos decidido quedar una vez al año. ¿Haya curso o no? Miguel es muy comprensivo. Elena no, pero yo trabajo cada vez más mi cara de no tengo nada que ocultar y pasan los años. Y hay cierta inconsciencia al principio del juego. La inconsciencia de la juventud, por supuesto. Algo diferente. La libertad a escondidas. Romper esquemas. Una semana. Pero si aceptas las reglas, lo difícil se convierte en fácil. Primera regla, nunca, jamás hablar de política. No sería la primera. Hay muchas más de por medio. Podría ser la quinta o la sexta. Pero sí, es importante. Nada de llamadas, nada de cartas, solo los teléfonos del trabajo para contactos estrictamente necesarios. Si hay una serie de acuerdos, no tiene por qué haber complicaciones. 1979, 1980. 5 días. Una semana al año. Pasan 2 años. 10 días de relación. Y me dice, mamá, voy a pedirle a los reyes un hermanito, así no tienes que tenerlo tú. Muy práctica, esa niña no sé yo a quién habrá salido. Bueno, esa niña es práctica para lo que quiere, porque es una chantajista emocional. Pues eso, que no sé yo a quién habrá salido. ¿Tú crees? ¿No has pensado en darle ese hermanito? Teniéndolo tú, claro, ¿no? Julián Baltasar. No, adoro a Emilia, pero porque ya está fuera. La tuve porque era lo que tocaba, sin pensarlo. No me imagino mi vida sin ella, pero volver a pasar por un embarazo, ni en broma. Y eso que si por Miguel fuera... Yo con mis 4 estoy encantado.
Oye, tú no serás del Opus. Pues no. Ya, pero 4... Bueno, con 5 tengo para formar el equipo de fútbol sala. Me gustan los niños. Elena se embaraza con solo mirarla. Una imagen muy gráfica. Alberto, ¿qué pasa? Nada, ¿Qué haces? nada. ¿Te apetece que vayamos a dar una vuelta? ¿Otra? Yo pensaba que íbamos a quedarnos en la habitación del hotel. Sí, yo también pensaba. ¿Qué pasa? que íbamos a quedarnos, sí. ¿Qué pasa? Voy un momento a recepción. ¿A qué? Es que he quedado con un cliente de la Feria del Libro. ¿En la nevera? Sí, claro, en la nevera, donde si no... Alberto, estás poniendo la cara esa que no sabes poner. Yo, para nada, nada. ¿Qué pasa? Pasa que Julián es un desastre. Habrá pensado que es mañana. Mira que se lo dejé bien clarito cuando llegué. Pero es que este hombre está clarito. mayor. Yo le dije que lo apuntara y él me dijo, no, señor Alberto, no hay problema, a las 9, no hay problema. Julián es un amor. Llevamos 3 años viniendo a Valparaíso y no nos pide documentación ni nada. Hacemos la reserva y la habitación es nuestra. Es la discreción personalizada. Pero para una cosa que le pido, ¿Pero qué le has pedido? tienen un servicio especial por San Valentín. Ay, pero si San Valentín fue la semana pasada, ¿un servicio especial? Una cena. Pero si la cena del restaurante está fenomenal. Sí, pero yo quería cenar a solas contigo en la habitación. Por eso estamos toda la tarde dando vueltas por el campo. Y habríamos entrado a las 9 y nos habríamos encontrado la cena puesta en esta mesa, unas flores que no están, y una botella de champán en esta nevera que está tan vacía que cuando os habíamos... 3 años y todavía no te has cansado de mí. ¿Estás loca? Si cada vez que se acerca esta fecha me pongo como un adolescente en plena ebullición de testosterona. Pues habrás sido tú, amor, que mira que eres un desastre, ¿eh? No he sido yo. Pues será Julián y habrá pensado que es mañana. ¿De verdad habías preparado todo eso para mí? Ahora no. ¿A dónde vas? ¿Pues a la recepción? Espera. Mira, cenamos hoy en el restaurante y mañana prometo hacerme la sorprendida. Pero por lo menos voy a por la botella de champán, que es capaz de bebérsela 3 minutos. No seas demasiado duro con Julián. Siempre y cuando no se la haya bebido. Esta botella era de las caras. Ese apellido catalán. ¿Cuánto te pesa? La nostra vita è un attimo di respiro per sognare, per poter immaginare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. ¿Sí? Hola, Miguel. Sí, soy yo. Acabo de llegar. Sí, estoy aprendiendo un montón y me lo estoy pasando muy bien, sí. Con los compañeros de las jornadas. Hemos pasado la tarde en el campo. ¿Enterado? ¿De qué? Ah, no, Miguel, ya te digo que acabo de pasar la tarde en el campo y que acabo de llegar al hotel. ¿Parado? ¿Quién nos iba a parar? Miguel, me estás poniendo nerviosa. ¿Me puedes decir qué sucede? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿A las 6? ¿Pero han dicho algo más? Pero es imposible. Voy para allá. Son 2 horas. Oye, ¿puedo coger un taxi? ¿Pero cómo no me van a dejar pasar? ¡No seas ridículo! Valencia. Vale, sí, estoy bien y estoy tranquila, sí. Y vosotros estáis bien. Y en casa. Y mis padres. Y los tuyos también. Vale, bien, hablamos dentro de un rato. A ver si dicen algo más. Dale, hasta luego. Hasta luego. Artículo 5.
4 personas, así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social. Artículo 6. Se establece el toque de queda desde las 21 a No las te lo vas a creer. Los militares han entrado en el Congreso pegando tiros. ¿Pero han matado a alguien? 2 personas. No, bueno, no lo sé, no creo. Acabo de hablar con Miguel y me ha dicho que no puedo volver a Valencia, que hay toque de queda, que me quede aquí. Sí, lo sé, me lo ha dicho Julián. Bueno, yo he hablado con Elena, y Elena me ha dicho que en Alicante está todo tranquilo, que hay pocas personas por la calle, es verdad, pero no hay problemas de movimientos. Y bueno, me ha dicho que vuelva a casa. No puedes, hay toque de queda. Yo no tengo un interés especial. Estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de Su Majestad el Rey o de la Superior. El rey. Hijos de puta, el rey también está metido. No, es cosa de los militares. Pero no has oído la radio. Sí, pero yo he hablado con Julián y Julián me ha dicho que el rey está en contra. Y no son todos los militares, son solo unos pocos. Llevan meses con lo mismo, pero si el mismo Juan Carlos estaba desautorizando a Suárez en el discurso de Navidad. ¿Qué quieres, Clara? El gobierno es un desastre y los militares tienen donde agarrarse. La gasolina está por las nubes, los comunistas en el Congreso, los catalanes y las autonomías pidiendo la descentralización. No me jodas, Alberto, que esto es un golpe de Estado. Que sí, que a mí me parece igual de mal que a ti, pero es que antes un señor decía por dónde había que ir y había un orden. Y ahora que todo el mundo puede opinar, tenemos un sin Dios cada 2 días. ¿Qué? Pues eso. Es que no me puedo creer lo que estás diciendo. Que no, que estamos diciendo lo mismo. Que se veía venir. ¿Tú te crees que yo no estoy preocupado? Venga, va, ¿qué te ha dicho Miguel? He de volver. Pero si no Sí, puedes... no hay puedo un quedarme toque de aquí. queda, Bueno, pues pido un taxi. No me taxi, importa, no pasa Julián, que nada. me llame un taxi, que no me importa la respuesta. Clara, tranquilicémonos un poco. ¿Y qué ¿quieres? hacemos? Pues esperar, ¿qué quieres que hagamos? Venga, va. ¿Qué pasa? Que no sé qué hago aquí. Y me siento culpable. Y me siento más culpable por no haberme sentido culpable hasta ahora. No va a pasar nada. ¿Y si pasa? ¿Y si vuelven los militares? ¿Y si matan a alguien? ¿Y si vuelve la guerra? Vaya mierda de país. Después de 40 años de dictadura, eso nos ha durado la democracia, 3 ridículos años. El rey no lo permitirá. Al rey lo puso Franco, cogidito de la manita de Armada. Pero el rey no quiere otra dictadura. Es un militar, Alberto. ¿Y quién ha entrado en el Congreso pegando tiros? Los militares. La gente no se va a quedar La gente callada. está enclaustrada en su casa esperando a que todo se solucione solo. Que Franco se murió en la cama, Alberto. ¡En la cama! Que la generación de mis padres luchó, pero la nuestra se ha criado a la sopa boba de la dictadura. Es que no sé qué hago aquí. Ah, Clara. En lugar de estar con nuestras familias, estamos aquí, mintiendo a todo el mundo mientras todo se va a la Escucha, mierda. ¡Déjame! ¿Pero se puede saber qué te pasa? ¡Que no puedo volver con mi familia! ¡Que estoy aquí, contigo! ¿Cómo que qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? A mí. Sí, a ti. Que estás ahí plantado diciendo que no va a pasar nada, como si lo que está pasando no te importara. Es que no tienes sangre en las venas. ¿Quieres que te lleve a Valencia? Sí. Yo te llevo. ¿Y si nos paran? Estás de viaje. Nadie te va a impedir volver a tu casa. Si lo que quieres es volver a Valencia, salimos en 5 minutos. Si a ti no te importa nuestra relación. ¿Nuestra relación? Nuestra relación puede importarme a mí porque me pone en peligro. Alberto, soy una mujer. Y una mujer adúltera es poco menos que una puta. Eso es lo que le pasa a una mujer que se acuesta con un hombre que no es su marido. Siempre ha sido así. Todo en secreto, todo bien oculto. Para que nadie se entere. Bueno, yo también No, estoy en esta... no, Alberto, tú no. Tú no. A los hombres se os perdona el adulterio. Durante 40 años habéis tenido carta blanca para disfrutar de vuestras amantes. La mujer y la querida. O socialmente la que se cepillaba a todo el regimiento. Lo siento. Lo siento. Soy un gilipollas, ¿vale? Soy un gilipollas, un gilipollas total, un insensible. Solo pienso que te quiero y que no quiero dejar de verte. Pero yo tampoco quiero vivir en un país que... Quiero decir
que yo soy tan puta como tú te puedas sentir en este momento. Somos los dos iguales. Somos un par de putas, ¿vale? ¿Me llevas a casa? Haré lo que quieras. Si lo que quieres es volver a Valencia, salimos en 5 minutos. Francisco Laina, director de la Seguridad del Estado, al frente del gobierno provisional, ha anunciado que el rey hablará en breve a todos los españoles y confía en que los militares, atrincherados en el Congreso, depongan su actitud. El ¿Habla del ejército rey? ha abandonado Televisión Española. Sí, eso El dice. diario El País acaba de sacar una Lo edición escuchamos especial. de camino, Cada ¿vale? vez un mayor número de Claro. personas y organizaciones se suman a la defensa de la Constitución. Yo siento mucho haberte hablado así. Siendo mujer a veces las cosas se complican. Bueno, a veces no, casi siempre. Bueno, casi no, siempre. No quiero dejar de verte. Yo tampoco. Es que no sé si quiero volver a casa. No podemos quedarnos aquí en silencio, sin decir nada, escuchando la radio. Si es lo que quieres. ¿Y qué quieres tú? He de reconocer que cuando volví a Alicante estaba convencido de que aquello era una despedida. Así fue cuando me dejó en casa la mañana siguiente. Volveremos a vernos. Te llamaré. Pero no lo hice. Y pasaron los meses. Yo tenía el teléfono de su ambulatorio. Llamaba, pero colgaba justo antes de que lo cogiera en el otro lado. Pasaban los meses y estaba convencido de que ella no se iba a presentar. Hola. Sí, buenas. ¿Podría ponerse Clara Ballester, por favor? Un paciente. Gracias. ¿Sí? Hola, Clara. Soy yo, Alberto. ¿Alberto? Sí. ¿Puedes hablar? Puedo. Yo creo, bueno, estoy convencida de que si él no me hubiese llamado, yo no me hubiese presentado. Yo no pensaba llamarlo, pero deseaba tanto que él lo hiciera. Dicen que febrero es uno de los meses más grises y oscuros del año. No para nosotros. Elena y yo no tendremos más hijos, así que me quedaré sin montar el equipo de fútbol sala. Los militares parecen tranquilos. 3 legislaturas consecutivas de mayoría absoluta de los socialistas. He de reconocer que a escondidas de mi mujer yo también les voté en el 82. Era como aquellas apuestas estúpidas que hacíamos de pequeños. Si el semáforo se pone en verde antes de que cuente 10, apruebo matemáticas. Si voto a Felipe, mi historia de amor con Clara durará para siempre. 11 años. 63 días juntos. Pasa el tiempo y la novedad se convierte en rutina. Una rutina que ansías. Hola. Coño. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Tú qué crees?
Pero estás tremenda, ¿cómo ha sido posible? Alberto, ¿en serio? No, quiero decir que ¿por qué no me has avisado? Estás muy... Embarazada. Pero tú no querías tener más hijos, tienes 42. 43. 43, eso es muy mayor para tener hijos. Alberto, no estás siendo nada agradable. ¿Vuelvo a entrar y empezamos de nuevo? No, es que me has sorprendido y mucho. Tú estás muy guapo. Claro, te estaba esperando. ¿No vas a besarme? Sí. Dudé si decírtelo. Pero pensé que si te lo contaba no querrías verme así. Luego quise adelantar la fecha, pero pensé que sería un lío. Y como sé que no debemos llamarnos, a no ser que sea por algo importante, cógela. Bueno, esto es importante. ¿De cuánto estás? De 8 meses, déjala ahí. Recién cumplidos. Un niño. ¿Sabes cómo lo llama Miguel? MacGyver. MacGyver. Un puñetero espermatozoide se coló sin avisar. 15 años tiene Milla. 15 se va a llevar con su hermano. Es cruel. ¡Ay! ¡Deja de mirarme así! ¿Así como? Que estoy horrible, ¿verdad? No. Yo te veo muy bien. Es solo que me estoy haciendo a la idea. Te estaba esperando y tenía muchísimas ganas de verte. Pues aquí estoy. Ahora te advierto que va a ser una semanita relativamente tranquila. Ya, joder, qué lástima. Lástima. Sí, es que nuestra semana siempre ha sido la nuestra, pero es que ahora te veo la tripa y se me aparece Miguel. ¿Se te aparece Sí, Miguel? es como si Miguel hubiera venido también contigo y... ¿Te resulta extraño que me ponga celoso? ¡Ay, qué tonto! 14 años juntos, 14 febreros. A mí me encanta que me hables de Elena y de tus hijos. Nunca me pongo celosa. Sí, pero los 2 primeros días los pasábamos en la cama y eso ha sido así los últimos 14 años. Bueno, podemos seguir pasándolo igualmente. Ay, Alberto, de verdad que lo siento. ¿Que hubieses preferido que no hubiese venido? No, ¿estás loca? No. Además, si te sirve para sentirte menos celoso, te aseguro que si hay alguien aquí dentro, no es Miguel. ¿No es de Miguel? Pues claro que sí. ¿De quién si no? ¿Sabes? Cuando murió mi padre fueron unos meses horribles. Sí, lo sentí muchísimo. A mí Me levantaba llorando, me acostaba llorando. ¿Tú crees en la reencarnación? Pues no mucho. No sé, es una sensación. Miguel estaba muy pendiente y muy cariñoso. Me miró y me embarazó. Lo mismo que te pasa a ti con Elena. Pues estoy convencida de que este niño que llevo dentro va a ser igualito que mi padre y se va a llamar como él, Paco. Así que tú crees que... Que este niño va a ser mi padre. Me lo dijo Amanda. ¿Amanda? Sí, Amanda. Una chamana a la que conocí poco después de que falleciera mi padre. Me ayudó un montón. Amanda dice que la energía de las personas que nos rodea, y en especial de las que nos deja, permanece aquí, entre nosotros. De manera que la energía de mi padre, al quedarme embarazada, entró en mí. Ya. ¿Y cómo casa la enfermería y la ciencia con todo ese nuevo mundo de energías y chamanas? Pues no muy bien. Pero no me importa. De todas maneras, no hace falta que sigas neutralizando mi libido. Me ha quedado muy claro. Tu padre, un niño, Miguel, me da que ahí dentro ya no cabe nadie más. ¿Tú crees? ¿Qué va a caber ahí dentro? Oye, ¿quieres que te ayude a deshacer la maleta? Luego, que se me están hinchando los pies. ¿Me los puedes tocar? Sí. Acerca la silla. Siéntate. Quítame el zapato. Y cuéntame de Elena. ¿Qué tal con tu familia? Elena. Pues Elena está un poquito histérica porque Albertito ha vuelto de la mili y le ha dado por seguir con la carrera militar. ¿Y eso? No sé. Le han encantado siempre los juniors, le gusta la disciplina los como a su dedos. madre, supongo que yo debía haberme dado cuenta. ¿Y tú cómo lo llevas? Pues él parece contento. Elena no, claro, Elena no, porque ya ve guerras por todas partes. El talón aprieta. Yo creo que lo que más le fastidia de que se vayan de casa es tener que quedarse sola conmigo. Normal. Y yo
Yo lo que más me jode de que crezcan tan rápido es que cada año que pasa me siento más viejo. Más abajo. Elenita se va a estudiar un cuatrimestre fuera. ¡A Grenoble se va! ¡Mira! Con una beca de esas raras, Erasmus creo que se llama. Pero la tipa no sabe, no tiene ni idea de francés. Está encantada, pero no sabe ni papa de francés. Le quedarán 2 cursos, ¿no? Sí, si todo va bien, en un par de años ya tenemos una médico en la familia. Se te cae la baba. ¿Tú crees? Mucho. ¿Y los pequeños? Los pequeños. Pedro un bub, insoportablemente adolescente. Y Javier en quinto de GB. El dedo. Mira, es el único que cuando entro en casa viene a darme un beso. ¡Qué bien! Yo creo que los niños a partir de los 13 años dejan de quererte para quererse solo ellos mismos, ¿no? ¿No te pasa eso con Elena? Ay, un poco sí. Fíjate que me ha salido neurótica. Me recuerda a ti. Yo creo que debe ser por eso de las energías. ¿Tú crees? Sí, yo me llevo parte de la energía que tú compartes conmigo y esa energía se traslada a las personas con las que convivo. Por eso, Emilia me ha salido neurótica y Elenita te ha salido médico. Y todo eso te lo ha explicado tu chamán. No me hace falta. Solo sé que estar contigo completa la parte que no acaba de llenar mi familia. Mira, creo que eso es la cosa más bonita que me has dicho nunca. Pues quita ya esa cara de enano gruñón y empieza a sonreír. Ay, ¿qué es eso de Elena? ¿El qué? Eso de que no quiere quedarse a solas contigo. Pues no sé, supongo que será lo de pasar tanto tiempo juntos, ¿no? Que se habrá cansado de mí y yo de ella. ¿Pero estáis bien? Elena y yo hará como 8 meses que no lo hacemos. Caramba, qué samba y qué jabón. Caramba. Sí, yo creo que es culpa mía, como que ya no termino de funcionar con ella. Pero esos son los años que... No tiene nada que ver con los años, no tiene nada que ver con eso. A veces me encontraba pensando en ti para excitarme con ella Normal. y luego me sentía fatal. ¿Sabes? Elena nunca ha sido demasiado sexual y supongo que yo dejé de buscarla y ella tampoco lo hace. Y fuera del sexo está todo bien, hablamos mucho, lo discutimos, pero siento envidia que tú con Miguel y me pongo celoso. ¿Nunca has pensado qué pasaría si tú dejaras a Miguel, yo dejara a Elena y pasáramos cada día juntos? ¿Sabes cuántos días llevamos juntos? 63. Exacto, 63 días. 2 meses. Si tú llevases 14 años conmigo, te aseguro que no me soportarías. No aguantarías mis manías, ni mi socialismo, ni mi adoración por Felipe, ni mis chamanas. Tienes una familia preciosa y me tienes a mí. Me tienes a mí año tras año en este particular Valparaíso. El otro día pensaba que pasaría si no vinieras. Siempre vendré. Y más te vale hacerla a ti por la cuenta que te trae. Sí, pero uno de los dos podría tener un accidente o ponerse enfermo. Puede pasar que tenemos una edad. Tengo 43 y tú 47 y estamos estupendos. Imagina que seguimos viniendo a Valparaíso siendo muy viejecitos, ¿eh? Y que, por ejemplo, yo un día llego no sé, con 80 años y entro y ¡Clara! ¡Clara! ¿Qué? No, que tú no estás y llaman a la puerta. Yo abro y me encuentro con una mujer como tú, pero muchísimo más joven. Y yo claro, le pregunto, Clara, pero ¿cómo puedes estar tan joven? Y ella se me queda mirando triste, muy triste, y de repente saca una carta del bolso, me la da, y con lágrimas en los ojos me dice que no es Clara, sino Emilia. Dame mi maleta. Trae. Igual te mueres tú antes. Igual. Mira, hagamos un trato. Cuando tengamos 80 no. No, 80 no, que estaremos estupendos. Cuando tengamos 99, nos venimos aquí, mano a mano, con nuestro taca-taca. Y le pedimos al hijo. No, al hijo no, al nieto. Al nieto de Julián que nos lleve a los acantilados de la Sierra de Irta. Y cuando estemos mirando al mar y a punto de perder el equilibrio, que Julianín nos pegue un empujón. ¿Qué cosas más bonitas me dices? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mi padre, que está un poco revuelto. Tranquilo, que es una contracción, que son normales desde la semana 30. Sí, pero estás bien. Estupendamente.
Emilia nació a los 9 meses y Miguel no quería que hiciese este viaje con 8. Claro. Pero oye, el tren me deja en la estación, el taxi en el hotel. En el hotel. ¿Voy a perderme yo mi encuentro con mis compañeros del curso de enfermería? ¿Vas a ver él mejor que yo cuáles son mis tiempos y cómo está mi cuerpo? No lo sabemos. Me voy un momentito al baño. Sí, de todas maneras es totalmente normal que se preocupe, ¿eh? Yo ni de coña habría venido. Ya sabes que soy un neurótico, solo pensar con el tren, el viaje, yo estando embarazado seguro que se me habría adelantado. Escucha, ¿sabes lo que podríamos hacer? Mira, le decimos a Julianín que nos suba a la cena, ¿eh? Y así tú descansas del viaje. ¡Mierda! Mierda, ¿qué pasa? Alberto, tranquilo, ¿eh? Y no te pongas nervioso. Nervioso. ¿Por qué habías de estar nervioso? ¿Estás bien? Estupendamente, pero vas a tener que hacer 2 cosas. Llevarme al hospital y llamar a Miguel. No. ¿Sí? A Miguel, no. Sí. Estoy con los compañeros del curso, de las jornadas ¿Qué de curso? toda la vida. Le he hablado de todos. De Román, de Tomás, de Julián, de María, de Juana. Puedes ser el que quieras. Sí. Menos María y Juana. María y Juana. No sabes que la rabia que me da que Miguel se salga con la suya. Pero te encuentras bien. Sí, pero me da que Paco quiere nacer en Castellón. Dame las manos. Y respira conmigo. Y grita. Y me convierto en Román Calleja Matrona, compañero de enfermería de Clara. Todo pasa muy rápido. De Valencia a Castellón apenas hay 1 hora. No sé si seré capaz de ponerme en la piel de otra persona. Me cuesta fingir. Y pienso en Miguel. En ese hombre tan alto y tan guapo que seguro sabe lo que hacer en estos casos y me siento un inútil. Totalmente desubicado. Miguel, cariño, te presento a Román Calleja, compañero del curso de enfermería. Asiste partos, aunque no tiene mucha experiencia. Mira, aquí está nuestro hijo. A mí no me cuesta mucho, ya lo sabes. Han sido 3 gritos y fuera. Encantado, Miguel, ha sido un honor traer al mundo a vuestro hijo. Miguel es alto, muy alto y guapo, muy guapo. Y ver a ese hombre tan fuerte besar y abrazar a Clara me hizo sentir un intruso, un espía, un traidor. Ay, Miguel, si no llega a ser por mi amigo Román. Matarías por saber poner la cara de ocultar cosas que sabe poner ella. De alguna manera, Elena y Miguel siempre han formado parte de todo esto. Y no me siento culpable. Y pasan los años. Los encuentros siguen siendo muy agradables, pero los años no pasan en balde. Las articulaciones, los dolores. A partir de los 50, si no te duele algo, es que no estás vivo. A veces puedes respetar las normas y aceptar las cosas que te diferencian del otro. Y hay veces donde lo de fuera contamina lo de dentro y lo salpica. Lo salpica todo. Por favor, ¿podemos dejar el tema de una vez, Clara, y tener la fiesta en paz? No podemos. Clara, vamos a pasar unos días juntos, no quiero pasármelos discutiendo. No puedes soltarme todo eso y pretender que durmamos en la misma cama. ¿Pero qué he hecho? No es lo que haces, es lo que dices, es lo que piensas. Escucha, no he dicho ninguna tontería, ¿eh? Ah, que muera gente inocente te parece bien. Pero que yo no he dicho eso. Dejémoslo estar, ¿eh? Pero ¿cómo puedes decir que las guerras son inevitables? Es que no entiendo cuándo hemos pasado de ser 2 personas que hablan de lo que pasa a ser 2 embajadores de la ONU. Mira, Clara, no quiero seguir hablando de toda esta mierda. ¿Podemos dejarlo estar, por favor? No podemos. Has empezado tú. Yo no quería hablar del tema y me has pinchado para que lo hicieras. Es como si quisieras discutir por discutir. Muy maduro por tu parte. Sí, bueno, pues tú eres la enfermera, tú eres la chamana, ¿eh? Háztelo ver. ¿Que me haga ver el qué? Que me llamas intolerante, que me llamas retrógrado, pero te molesta que diga lo que pienso. ¿Quién es la intolerante ahora? Pero ¿cómo puedo ser tan estúpida de meterme en la cama con una persona que piensa como tú? No quiero seguir discutiendo, de verdad que no quiero, pero es que contigo es imposible. Es tocar la política y tú te vuelves irracional. Irracional. Que yo no me caso con nadie, que he votado a Suárez, que he votado a Fraga. Incluso si antes de que empezaran a ponerse las cosas turbias he influenciado por ti, yo voté a Felipe. Tú me has escuchado a mí decir algo de Filesa o de los GAN. Ese no es el tema. ¿Y cuál es? A ver si te enteras. Es una guerra. ¡Una guerra! Nos han metido en una guerra que ni nos va ni nos viene.
Aznar quería su ridícula foto al lado del cabeza hueca ese de Bush y el otro criminal de mierda. Nos han venido a la guerra para que los yanquis se queden con todo. Pues es lo que hacen siempre. ¿Y te parece bien? Por favor, déjamelo bien claro, ¿eh? ¿Quién nos ha metido en la OTAN? ¿La derecha? Todo. Todos estamos metidos en una guerra porque a veces todos los países tienen compromisos. Intereses, no compromisos. Vivimos en un mundo globalizado. Un mundo criminal. Está muriendo gente inocente, civiles. Sí, como en todas las guerras, ya llevamos unas cuantas, Si al menos se mataran entre ellos. Ellos siempre están a buen recaudo. ¿Y dónde están las armas de destrucción masiva? Las encontrarán. ¿Dónde? ¿En Irak? Venga, no me hagas reír. Mira, Clara, yo no soy del CNI, ¿eh? Todo esto es un sinsentido, sí, pero igual encuentran algo. ¡Yo qué sé! ¡Petróleo! Eso es lo que va a encontrar el puto imperio americano. Además, las armas de destrucción masiva las tienes entre ellos. Que tú no te das cuenta que todo esto nos va a meter en un lío, que la gente está saliendo a la calle... ¡Que no quiero seguir hablando de esto contigo! ¡No puedo seguir hablando de esto contigo! ¡No puedo! ¡No quiero! Nada de esto va conmigo. Ah, no va contigo. ¡Basta ya, mi hijo! ¿Qué? Hace 8 meses. Destinaron a Alberto a Tiguanilla. Ellos simplemente estaban ayudando a la población, suministrando víveres. 3 días antes nos mandó una foto rodeado de niños y se le veía feliz. Salieron una mañana varios jeeps hacia Nayaf. Una mina, nos dijeron. Murieron 3 compañeros y... Alberto, cuando nos llamaron con todo el caos y la confusión de la guerra, nos dijeron que estaba muy grave, que era muy posible que no saliera con vida. Elena lloraba mucho, no se quería levantar de la cama. Todos ahí, encerraditos en casa esperando una llamada que nos dijera si había habido suerte o no. Y salió porque Alberto siempre ha sido cabezota y fuerte, como su madre. Y cuando se estabilizó lo mandaron a casa. ¿Pero por qué no me lo contaste? Pues pensé hacerlo en cuanto llegué, pero es que te vi y fue como si pudiera olvidarme de todo durante una semana y yo lo necesitaba. En casa no está siendo nada fácil. Alberto vive ahora con nosotros. Antes tenía una novia, Irene, pero rompió con ella. Se encierra en casa y... Pero está bien. Perdió una pierna. Le dieron el alta hace 3 meses. Dice que no tiene ganas de vivir. Antes quería salvar el mundo, ahora solo quiere morirse. Y Elena me dice que necesita tiempo y yo de verdad, yo le acompaño, terapia, rehabilitación y hablo mucho con él, pero es darse de cabezazos contra un muro. Es como si hubiera perdido un hijo. ¿Sabes? En casa no me permito llorar. Pero me siento culpable. Me siento culpable por haberle animado en su carrera militar, por no haberle protegido. Yo no tenía fuerzas para venir a este viaje. No podía ir. Y Elena me dijo, Vete a la feria del libro. Siempre que vuelves de esos encuentros editoriales vienes feliz y de buen humor y eso nos vendrá muy bien. Y te juro que cuando me animó a que viniera, yo la miré a los ojos y pensé que ella sabía que yo necesitaba verte. Y la vi tan fuerte, la vi tan segura de sí misma que sentí envidia. Y amor. Mucho amor hacia ella. Volveré feliz y de buen humor.
No podemos estar más sincronizados. Los dos a la vez. Estás estupendo. Sí, sí, tú también estás muy guapa. ¿Cómo están los chicos? Bien, bien, bien. Alberto está encantado con las clases. Le han puesto una prótesis nueva que va estupenda y apenas se le nota la cojera. Ha tenido una niña preciosa y la mujer que tiene es la que necesita. Madre mía. 7 nietos. Ya solo te queda Javier. ¿Qué va? Dentro de una semana se va a vivir con unos amigos. Claro, hoy en día emanciparse uno solo es imposible, así que se viene a un piso muy cerca de nuestro barrio. El síndrome del nido vacío. Ahora verás cómo a Elena le da por redecorar toda la casa. A mí me pasó lo mismo cuando se fue Emilia. Menos mal que todavía me queda Paco. ¿Y Miguel? Bien, ahí va. ¿No vacías tu maleta? Sí, enseguida. Me dio recuerdos para ti. ¿Quién? Miguel, viniendo en el taxi me acordaba del 92, en el hospital. Román Calleja, haciéndome compañía, en la habitación del hotel. Y cuando entró Miguel por la puerta, y el fuerte abrazo que te dio tu cara toda sudada. Ay, mi querido compañero del curso de enfermería. Siempre que me vengo me da recuerdos para ti. ¿Tú has pensado alguna vez que mi hijo, Paco, vio tu cara antes que la de su padre? Bueno, los niños recién nacidos no ven más que manchas borrosas, ¿no? ¿Estás bien? Pero está mejor. Sí, mucho mejor. ¿Miguel? Muchísimo mejor. No ha vuelto a tener más complicaciones. Nos hacemos mayores, Alberto. Ha recuperado un poco el ánimo. Salimos a pasear, jugamos a la canasta. Vamos, una locura de vida. Es una faena que tengas que llevar esa vida de anciana. Estás estupenda y tienes una energía vital espectacular. ¿Tú crees? Mucho. Ay, qué ganas tenía de verte. Yo también. Pues no te quedes ahí plantado y deshaz tu maleta y ponte guapo. Y vámonos a merendar a Peñíscola. ¿Y cómo va esa rodilla? ¿Cómo va? ¿Podrás subir al castillo o te cansarás mucho? Clara, lo siento, pero no me voy a poder quedar. ¿Cómo que no te puedes quedar? ¿Qué pasa? Elena sabía lo nuestro desde hace 15 años. ¿Y te lo dice ahora? No me lo dijo ella, me lo dijo Maribel, una amiga suya. No sé si yo alguna vez te he hablado de Maribel. Pues Maribel y Elena siempre han sido íntimas y fue ella la que me lo dijo. Sí, Maribel me lo dijo porque Elena nunca me dijo nada. Elena murió hace 4 meses. No. Sí. Se desplomó mientras hacía la compra en el supermercado. Un aneurisma. Dicen que no sufrió nada. Pero estabas con ella. ¿Qué voy a estar con ella? Yo estaba en la piscina haciendo joaquín cuando me llamaron por megafonía, cogí el teléfono, pensaba que era una broma. No me lo podía creer ahí. Estaba yo con mi gorrito, mi bañador, goteando, ridículo. Ridículo. Lo siento mucho, Alberto. No la conocí, pero es como si se hubiera muerto alguien de mi familia. Ella estuvo sabiéndolo durante 15 años y nunca me dijo nada. Yo creo que es la cosa más bonita que ha hecho nunca nadie por mí. A mí me habría gustado tanto poder hablar con ella y poder explicarle que se puede querer a 2 mujeres a la vez. Lo bonito de su silencio es que era un silencio cómplice. Precioso. ¿Y cómo están los chicos? Bien. Los chicos están muy bien. Ellos están muy bien, tienen su vida, están muy pendientes de mí. Y Maribel también. ¿Pero por qué no te puedes quedar? Perdona, que he sonado horrible. ¿Por qué no te puedes quedar? Tengo que pedirte algo. A lo que quieras, pídeme lo que quieras. Claro, quieres.
veces llueve lluvia fina. A veces cae el chaparrón. Yo miro el mar, miro el horizonte, pero nada me moja si no estás tú. ¿Quieres casarte conmigo? Ay, Alberto. No, ay, Alberto no. Ay, Alberto no, porque yo te conozco desde hace 36 años. Hemos pasado 207 días juntos en los que hemos reído, hemos llorado, nos hemos divertido. Y después de 36 años, sigues siendo la única mujer que me vuelve loco. Ay, Alberto. Te quiero desde hace 36 años y te pido que te cases conmigo. Ay, Alberto. ¿Me quieres? Sí. ¿Y a Miguel? Lo quiero, sí. Sí, pero ¿me quieres más a mí que a él? Lo quiero también, sí. Os quiero a los dos, pero de diferente manera, por supuesto. Son 36 años y ya sabes cómo está él. Y tú sabes cómo estás tú. Y sabes que me tienes. Que siempre que se acerque febrero estaré aquí, pase lo que pase. ¿Y nunca has pensado Claro que sí, tal vez- levántate. Claro que lo he pensado, claro que sí. Cuando tuve aquella crisis con Miguel, levanta. Si me lo hubieras dicho, entonces estaría contigo, pero tú estabas con lo de tu hijo y estabas tan enamorado de Elena y decías tantas cosas bonitas y yo te escuchaba contenta de verte feliz con tu familia, pero jodida por dentro de lo contento que parecías en mí. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Porque estabas bien con tu mujer y yo podía pasar con mi familia sabiendo que podría verte al año siguiente. Ay, no sabes cuánto siento lo de Elena. Sí, lo sé. Si estuviera viva, ¿me lo habrías pedido? No se trata de eso. ¿De qué si no? De Maribel. Maribel está pasando mucho tiempo en casa. Es una buena amiga y como de la familia y me ayuda mucho. Y a estas edades nuestras es como una buena compañera. ¿Pero la quieres? Sí. No. Aún no la quiero. Pero todo va en esa dirección. Y si yo llego a quererla, pues... Pero se acaba de morir Elena. Sí, pero te estoy diciendo que ya está pasando mucho tiempo en casa, ¿sabes? Que no es alguien a quien acabe de conocer, es algo natural. ¿Natural? Sí, que no digo que vaya a pasar ahora, pero si pasa... Y sí, es triste decirlo, pero si yo llego a querer a Maribel... No ahora, pero si yo dentro de unos meses o dentro de unos años yo la quiero... Que no podré seguir viniendo a Valparaíso. Que Maribel no sabe lo nuestro y ella no es como Elena. ¿Pero qué me estás contando? Pues que tiene carácter, que no es comprensiva, que tiene mucho genio, casi más que Elena. Por eso se llevaban tan bien. Y yo odio ponerte en esta situación, pero ya no tenemos 30 años y yo te estoy pidiendo que te cases conmigo. No, tú no me estás pidiendo que me case contigo. Tú estás eligiendo entre dos electrodomésticos. No, yo te estoy presionando para que me elijas y sí, el rastrero lo sé, pero yo te quiero. Y aquí estoy, como cada febrero. Pero si no te basta con eso... Pues me voy. Es que he quedado en la feria del libro con un cliente. Pues muy bien, pues vete. ¿Puedo darte un beso? Si quieres. Espero que seas muy feliz con Maribel. Yo también lo espero. Quiero decir que espero que tú seas muy feliz. Jugando a la canasta. Oye, ¿votarás a Podemos en las europeas?
me hace reír. Mani senza fine, non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Tu sei una Ya estoy aquí. ¿Y Maribel? Maribel tiene 93 años, esa es la tía de Elena. Yo estaba convencido de que si te hablaba de otra mujer tú te pondrías celosa. Celos a estas alturas. Sí, pensaba que si te presionaba para que me eligieras, me elegirías, pero ya veo que no. No puedo. ¿Has llorado? He dudado. Pero si me conoces desde hace 36 años y sabes que no sé mentir, no sé hacerlo. Lo sé. Lo sabes. Pero tu mujer está muerta, ¿no? Sí, no se puede mentir con un asunto tan serio. Y yo estoy convencido de que Elena sabía lo nuestro, pero no por su tía Maribel, sino por mí y su sexto sentido. ¿Puedes enseñarme el anillo que me habías comprado? Es que solo compré el estuche. Estaba convencido de que me ibas a... ¿En serio? Seguiré viniendo todos los años, siempre que pueda, siempre que quieras, hasta que Julianín nos lleve con el taca-taca y nos pegue un empujón para tirarnos por el acantilado de Utah. ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues voy al coche a sacar unas cosas. A ver si... Mira, podrías acompañarme luego a la feria del libro. A ver si todavía soy capaz de reconocer a alguien. Reconocer a alguien. El amor a partir de los 70 ya no se vive del mismo modo. Pero cuando los huesos o la salud empiezan a fallar, los recuerdos hacen que todo siga siendo igual. Lo peor viene cuando la memoria te traiciona, cuando la cabeza falla y el cuerpo se convierte en poco más que un envoltorio. Miguel está en una residencia, cerca de casa. Todo comenzó con pequeños olvidos. Las llaves, los nombres de las cosas. Un no saber cómo llegar a un lugar cercano. Un día se olvidó a nuestro nieto en el parque. Yo sola no podía con todo. Los chicos me convencieron de que era lo mejor. Sentí como si lo traicionara, pero voy a verlo todas las tardes. Los silencios cada vez son más largos. Este último año apenas me reconoce. Elena se fue y Miguel ya no está. Así es que Alberto y yo hablamos más a menudo. Les hablo a Emilia y a Paco de él, aunque nunca les he contado la verdad. ¿Ya has visto a tu amigo Román? Me preguntan. Román. ¿Cómo van a pensar que su madre de 76 años tiene un amante? Incluso viene a verme a Valencia y alguna vez me acompaña a visitar a Miguel. Y Miguel le sonríe, como si fueran viejos amigos. Y yo pienso que me hubiese encantado conocer a Elena. Todos los años, en febrero, continuamos viniendo a Valparaíso.
¿Alberto? Hijo. ¿Clara? Lo siento. ¿Cuándo? Hace una semana. Todo pasó muy rápido. Él pensó que saldría, pero no fue así. Me pidió que le avisara para que no hiciera el viaje en balde, pero con todo el lío de esa semana se me pasó. Lo siento. Él me habló de su relación. Mis hermanos no saben nada, solo yo. Me pidió que le dijera que los 277 días que pasaron juntos en este hotel fueron los más felices de su vida. Una felicidad compartida con nosotros. Escribió esta carta. ¿Puedes leérmela? ¿Yo? ¿Hay alguien más? Bueno, una carta es algo muy íntimo. Yo soy su hijo y ustedes... Por favor. Por favor. Querida ministra de la Vida y el Amor, me alegra que tanto tú como yo por fin hayamos sufrido, por desgracia, el desencanto político. Durante estos últimos años fuiste capaz de ignorarlos hasta el punto de olvidarlos. Eso me hace sentir feliz. Feliz lo escribe con signos de admiración y en mayúsculas. Cuídate mucho, mi amor. Se vienen tiempos difíciles, se habla de una posible pandemia, un virus de un murciélago encontrado en una sopa china en un mercado de Wuhan, una sopa que seguramente patentarán, envasarán al vacío y la pondrán de oferta en el mercado. Dicen que se está propagando por todo Occidente. Es lo que tiene el desarrollo, terminar con los que por desgracia habitamos en él. Por eso esta carta. Le pregunté que por qué una carta, existiendo los móviles, y él me dijo que hay algo humano en las cartas que se escriben a mano. Se viene el caos de Occidente, miedo y propaganda, todo aquello a lo que nos tienen acostumbrados. Las oscuras guerras que no cesarán nunca por los sucios intereses de unos pocos desalmados. Sigue desconfiando de ellos, mi amor, del yate de tu Felipe, de sus puertas giratorias. Sigue desconfiando de ellos ahora que lo hemos conseguido. Tengo la impresión de que mi corazón se parará de un momento a otro. Te quiero siempre. No importa el cielo ni las estrellas. Tú eres mi luna y mi cielo. Y te espero en algún lugar que, como ese en el que estás, se llamará también Valparaíso. Se agotaron las pilas, cariño. Te espero en breve, así que pídele a Julia Nin que te pegue el empujón. No sé quién es Julia Nin ni por qué ni para qué la tiene que empujar. Muy fácil, yo me pongo en el borde del acantilado y Julianín viene por detrás y me pega el empujón. Así, sin más. Ya. No dice nada más. Recuerdo nuestra primera noche tras la cena, después de esas 2 botellas de vino que abalanzaste
Mi... Lo siento, pero no puedo seguir leyendo. Esto es demasiado personal. Lo siento, yo tengo que... ¿Lo habéis incinerado? Sí, ¿Y qué vais a hacer con las cenizas? pues de momento están en el aparador del salón de casa, junto a las de mi madre. Entonces están donde deben estar. ¿No? Seguramente.